Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra sesión correspondiente a la clase de hoy, miércoles 6 de mayo. Vamos a hacer una revisión, una segunda revisión comentada de los proyectos de investigación. Vamos a empezar por el trabajo de preferencias televisivas, ¿no? En cuanto a la audiencia cruceña. Acá estoy compartiendo ya en pantalla. Andrea está viendo, ¿cierto? Sí, Lisa, lo estoy viendo. Ya, aquí aumentar algunas cositas como horarios de difusión y ordenar, ¿no? Ordenen ustedes por tópicos, vayan ordenando. Hay cosas que corresponden a los canales, hay cosas que corresponden a los programas, cosas que corresponden a la audiencia, entonces que se vea esto ordenado. Y tenía una sugerencia para ustedes. La sugerencia es que todo se quede en el orden de lo descriptivo. Es decir, que no entren a lo correlacional, porque habíamos visto que lo correlacional tiene que presentar una hipótesis. Entonces, mejor preguntarse de manera descriptiva nomás qué canales ven, qué características destacan más, qué conductores son los más apreciados, qué géneros televisivos son los más vistos, así. Hacer una descripción de las preferencias en cuanto a la oferta televisiva. Pero no preguntarnos, por ejemplo, cómo influye tal cosa y demás. Aquí yo les había marcado estas preguntas de la 1 a la 6 para que sea descriptivo. Así tendrían que ser todas las preguntas. Están muy bien del 1 a la 6. Las preguntas que están con amarillo y marcadas, tachadas, no corresponden a su programa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dicen cuáles son las características del público objetivo de los programas más vistos. Entonces nosotros no vamos a ver las características de los públicos, sino estamos viendo lo que los públicos opinan de los programas, ¿cierto? Después, ¿cuáles son los temas a tratar que le gustaría a la audiencia? Esa es una pregunta a futuro, no se debe investigar. La investigación es a presente. Esto ya es como una recomendación. ¿Por qué se emiten contenidos que explotan el morbo? Eso nada que ver con preferencias. ¿Está escuchando, Andreita, cierto? Sí, Lisa, lo estoy grabando todo. Esto, esas tres, quitar. Ahora, mire esto. De la 1 a la 6 están las preguntas de manera descriptiva. Simplemente para dar cuenta de qué programas se ven más, de qué temas se ven más y demás. Pero cuando usted entra a la pregunta 9, dice, ¿en qué medida influye la escenografía del programa en la preferencia? Aquí estas preguntas ya están relacionando, o sea, se convierten en correlacionales. ¿Ya? Entonces, si ustedes deciden hacer una investigación descriptiva, hay que modificar estas preguntas. Dicen, pero mejor si es solo descriptiva, ¿no? Mejor si es solamente descriptiva. Es mucho más fácil porque no se hace ningún planteamiento de hipótesis. ¿Cómo influye la producción de contenidos? ¿Ya? Entonces tendrían que ver eso. Puede hacerse, pero las preguntas son de otra manera. En función a esto, ya tendrían que cambiar estas partes. Ahora dice, aquí ustedes en sus objetivos específicos simplemente han puesto algunas subtemáticas. Entonces los objetivos específicos se ven incompletos. Entonces agrupen las subtemáticas. Por ejemplo, si nosotros como subtemáticas tenemos las siguientes: canales locales, tipos de programas, contenidos, características de los programas. Por eso les decía yo que ustedes esto lo ordenen. De pronto esto corresponde a un grupo. Entonces, con este grupo, ustedes hacen una sola pregunta de investigación y hacen un solo objetivo. Por decir así, ¿qué características presentan los canales locales, los programas y sus contenidos? Listo. Y en el objetivo y los contenidos más preferidos por la audiencia, ¿no? Siempre en el orden del tema a investigar. Y en los objetivos ponen lo mismo.
describir las características de los canales, coma, los programas y los contenidos más preferidos por la audiencia. ¿Me entienden? O sea, que Entonces, abarquen más. exacto, que en su objetivo, en la redacción, ustedes aumenten aquí, para que los objetivos no se vean incompletos y dejen temáticas sueltas. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué objetivo están midiendo la escenografía? Si aquí no me hablan de escenografía. ¿En qué objetivo ustedes están midiendo los contenidos y temas más vistos? Si aquí en ninguna parte dicen. Pero si ponen determinar o describir los conductores, coma, las escenografías y tal cosa más vistos por la audiencia, entonces me están diciendo en el objetivo 2 se está midiendo esto, esto, esto. ¿Se entiende? Sí, listen. Ya. Perfecto. Esas son las observaciones. O sea, está dentro de lo que se busca, pero quedan ustedes definir si todo lo enfocamos a lo descriptivo, que es más sencillo, porque uno simplemente se limita a decir, estas son las preferencias, sin decir el por qué. Ya no estamos viendo esa relación, ¿ya? Si es correlacional, todo tiene que ser con el por qué, porque es causa y efecto. Una consulta. Adelante. Cuando dice que los objetivos tienen que ser así como que varios en un solo, o sea, yo no lo ponía así porque pensaba que era, o sea, iba a ser bastante, digamos, los programas, los canales, así solo en un objetivo. Claro, pero si no, por eso le digo, Daniela, si yo le pregunto a la hora de presentar su trabajo final, ¿con qué objetivo se ha medido o se ha preguntado sobre la escenografía? ¿Usted qué me dice si no lo tiene acá? Entonces, es así nomás, ¿no? Determinar, voy a poner aquí, determinar, por decir algo, la preferencia de la audiencia, etcétera, respecto de los canales, programas y, por decir algo, conductores más vistos. Entonces, en este objetivo estamos midiendo tres cosas: canales, programas y conductores, ¿no? Hago mi otro objetivo y digo describir las características de tal cosa, por decir algo. No quiere decir que se van a quedar así, ¿no? Describir las características de la producción, escenarios o escenografía y locaciones preferidas por de todo en el orden. Entonces, en este objetivo, usted va a tener esas tres temáticas a medir. Y ya cuando hagan sus preguntas en el cuestionario, van a tener que preguntar de todo eso. ¿Ya? Pero si no las ponemos, quedan incompletas. Porque ya sabemos que los objetivos son los propósitos finales. ¿Está bien? Ya, Eso sobre todo, pero después, o sea, el trabajo está yendo en buen orden. Solamente queda definir esos detalles. ¿Está bien lo demás entonces? Sí, está bien lo demás, pero como les decía, queden ustedes ver si lo van a hacer de manera descriptiva o lo van a hacer de manera correlacional. Por eso digo aquí, algunas preguntas están en el orden de lo descriptivo y otras en el orden de lo correlacional. Estas, por ejemplo, las marcadas con verde, son preguntas de carácter correlacional porque están midiendo dos variables. ¿Cómo influye la producción de contenidos, que es una variable, en la preferencia de la audiencia, que es la otra variable? ¿Ya? Estamos viendo así. ¿Cómo influye A en B? Pero si digo de manera general qué canales o qué programas son los más preferidos por la audiencia, no estoy haciendo una correlación, simplemente una descripción. ¿Está bien?
Entonces, vía WhatsApp les voy a mandar este documento corregido para que ustedes sobre eso lo trabajen. Ya le dicen. Ya, Muchas Liz. gracias. Muy bien. ¿Quién más tiene su trabajo? Recuérdeme el título, por favor, para que lo comparta. Chicos, Nosotras le dicen lo de los bonos ya. Deme un minutito. para anotar y para afinarlo de una vez porque hay más materias. No sé si está Maciel por ahí, Mariela. Sí, estoy acá. Yo. De una vez que lo corrija para saber qué hacer. Muy bien, aquí está sobre los bonos. Ya lo estoy compartiendo. Aquí no han incluido el bono universal, ¿cierto? No, todavía no lo hizo. Ya, entonces ahí falta incluir ese bono. Aquí hagan un relato corrido y esta parte del decreto supremo no puede ir así, ¿no? De ahí está como ya un marco legal. Entonces digan simplemente o incluyan una pequeña frase del texto que correspondería, pero no pongan así decreto supremo, todo eso. El sentido del decreto. Exacto, nada más el sentido del decreto, como usted dice, o sea, el tenor que nos interesa, porque después esto va a ir al marco legal, ¿no? Incluir en un resumen y llevar todo el decreto al marco legal. Porque si no, acá corta el resumen que ustedes están haciendo, ¿no? Están en su relato, indicando los programas y todo lo demás, y después empieza el decreto. Entonces, cerremos este relato con el pedacito del decreto que corresponde. En las preguntas de investigación les señalé aquí que faltan preguntas sobre la efectividad de los bonos, porque recuerden que su título, acá, en la presentación del tema, ustedes están investigando los efectos de los bonos pandémicos. Entonces, habría que incluir preguntas al respecto. Este documento va a quedar así con esas marcas, ¿no? En amarillo y eso. Sí, 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 así va a quedar. Así va a quedar y se los voy a pasar. Solo que quería explicarles antes de pasarles para que si tienen preguntas las podamos resolver y después hagan ustedes las modificaciones ya más correctas, ¿no? Más oportunas. Aquí no se olviden. Sí, Adela. No, era para que no le quite las marcas para uno darse cuenta. Ah, no, claro, claro, están ahí precisamente para eso, ¿no? Señalando lo que se debe corregir. Acá también hay que incluir los términos de pregunta, qué, cómo, cuándo, ¿no? Ya. Y fíjense acá todo sobre los efectos. Entonces faltarían preguntas sobre el efecto. ¿Cuál es su impacto en la economía? Lo que decían arriba, los impactos, ¿no ven? Ya. Aquí el bono universal, no se olviden que el tema es medir la efectividad o aquí impacto de los bonos. ¿Ya? No podemos utilizar verbos como investigar, ¿no? Ese verbo no está permitido. Entonces pueden utilizar otros verbos, describir, determinar, definir. Ya dice. Todo en función a sus preguntas y al tema. No se olviden que finalmente ustedes cuando hagan su exposición de su tema van a decir el impacto de los bonos o el efecto de los bonos en el orden económico es este. Ayudó a las familias en su economía, no sé qué. En el impacto del bono en el orden de lo social es este, ¿no? Todo en función a las subtemáticas. Eso principalmente.
¿Tienen algunas preguntas? No, lo hizo, lo corregimos y otra vez se lo pasamos. Ajá. Y en relación a eso ya. Sí, y no olviden que esto es lo que ustedes tienen que medir, ¿no? De todo esto se tienen que preguntar. Aquí voy a poner Ya. sobre estas subtemáticas deben enfocarse las preguntas y obviamente los objetivos. Después ya vamos a ver un poquito en la clase, cuando vayamos haciendo las exposiciones sobre las técnicas de investigación, vamos a empezar a hacer ya nuestros cuestionarios de encuesta. Sabemos que todos los cuestionarios van a ir a través de internet, ¿no? O sea, no queremos que ustedes salgan a la calle a encuestar. Entonces, ahí vamos a tener también que ajustar algunos detalles respecto de la población, ¿no? O de nuestra muestra a quienes apliquemos nuestros instrumentos para el recojo de datos. Ya lo hice. Muy bien. ¿Quién más tiene su trabajo, por favor? Le dicen el salario mínimo nacional respecto a la canasta familiar. ¿Me lo puedes revisar? Ya. Aquí habíamos hecho, yo revisé otro de usted, Kento. Creo que revisé este, que me parecía este tema que a ver, déjeme un ratito. Voy a compartir. Usted presentó esto, ¿no? El grado de conocimiento de las mamás de los barrios perurbanos. Esto dejó en la revisión de trabajos. Sí. Entonces yo asumí que ustedes habían cambiado de tema. No. Y que, bueno, ya le estaba haciendo ahí algunas sugerencias, ¿no? De cómo mejorar. Entonces este no es el tema. No. Ya. Denme un ratito, tengo aquí el de... Aquí estoy compartiendo su tema. Ahora acá, ustedes ponen como planteamiento del problema de investigación, desconocimiento por partes de la familia de casa, dice, y los estudiantes de la Universidad NUR sobre el salario mínimo respecto a la canasta familiar. Yo quiero que me explique, Kento, ¿qué quiere decir esto? Que la familia y los estudiantes no saben acerca de este tema de la canasta familiar. Eso quería informar. Ahora, mira, aquí dice familias de casa, dice, ¿no? ¿A qué se refiere con familias de casa? Ya que la canasta familiar mayormente se utilizan en la familia, quería ponerle a las mamás que administran para Ya. las compras. Ahí ahora fíjese que las encuestas y demás no se van a poder realizar a estas familias, ¿no? O sea, por esta situación. Si hubiéramos estado en otra situación, sí. Incluso podríamos haber ido a la calle y preguntar a la gente, ¿no? Pero ahora, Sí. ¿cómo recogeríamos información de esto? A través de del internet. Pero ¿cómo lo haría? O sea, ¿cómo llegaría? Claro, no va a colgar su internet, no va a colgar en el internet el cuestionario, ¿no? Por si acaso, para hacer un cuestionario en internet, uno tiene que invitar a las personas a responderlo. No podemos dejar y que quien ocasionalmente esté navegando en internet entre y conteste. No, no es así.
Uno tiene que direccionar el cuestionario a las personas, a sus contactos, de quienes tenga correos. Pero si no tenemos correos de las familias, no tenemos correos de los estudiantes, ¿cómo lo vamos a trabajar? Por eso yo decía, Kento, que más bien trabajen un tema así más cortito, más fácil, de esto de la pandemia, de esto del coronavirus. Entonces le cambio a salario mínimo nacional respecto al canasta familiar en épocas de pandemia. No, ya no trabaje sobre el salario mínimo, porque como les digo, para preguntar sobre el salario mínimo tenemos que encontrar a personas que sí nos puedan hablar del salario mínimo. Y esas personas ahorita no las podemos encontrar porque ni siquiera sabemos quiénes son, no tenemos ni sus datos ni sus contactos. Pero si hace, por ejemplo, efectividad de las clases virtuales en la Universidad NUR desde el punto de vista de los estudiantes y de los docentes, usted puede preguntar a sus compañeros de clase y puede preguntar a sus docentes. ¿Me entiende? Porque tiene el contacto. Sí, pero el trabajo no era acerca de relacionado con su carrera. Claro que sí, era como usted ha dicho. Era en un principio y pensando que no iba a haber cuarentena. Eso les había dicho la anterior clase, que ahora con vistas de la cuarentena y con vistas de que no podemos acceder a fuentes de información, entonces que íbamos a cambiar la temática, que íbamos a cambiar la parte académica de nuestra temática por una parte de actualidad o novedosa, es decir, por un tema que caiga dentro de lo factible en esta época. ¿Me entiende? Por eso, Sí. esa es la parte que me preocupa, digamos. Nosotros podríamos seguir con la investigación, pero ¿de dónde va a conseguir gente que le colabore con la información? O agarrar cualquier otro tema, Kento, que vaya mirando simplemente ese aspecto del recojo de información. ¿Cómo recojo información? Porque de este tema hay que hacer un cuestionario. Si no se hace un cuestionario para encuesta, se hará un cuestionario para entrevista, grupo focal, lo que se quiera, pero hay que conseguir personas que nos respondan a eso y que nos hablen del tema. Listo. Entonces voy a buscar un nuevo tema para trabajar. ¿Siguen trabajando con su mismo grupo, Kento, o cómo ha quedado eso? Sí, pero hay una persona que no entra a clase ni no sé qué pasa, pero Claro, de pronto se ha sí, retirado, ¿no? De pronto ha ujú, retirado, ¿no? O tiene problemas de acceso al internet. Ya. creo que sí. Ya, entonces vea eso, Kento, y me avisa usted por un mensajito o inbox hasta la tarde. Y ya lo vamos Igual, replanteando, así principalmente viendo el aspecto de acceso a la información. Es decir, a quienes pregunto sobre este tema. en WhatsApp se lo puedo mandar el título. Sí, me lo manda por WhatsApp y ya vemos, ¿no? Ya, sea. Ya, listo. Gracias. ¿Quién más está, por favor? Yo, licenciada, la adicción a los videojuegos de los jóvenes. Déjeme ver. Hay un lotro cantando ahí. Sí, se ha despertado tarde, ¿no? Es un majadito caminante. En serio, quien lo vea ya fue. Sí. Ya, aquí está el trabajo de Leonardo y de Javier, ¿no? Entonces, yo tengo una sugerencia para ustedes mucho más sencilla. Ustedes inicialmente estaban viendo la adicción a los videojuegos en jóvenes de entre 15 a 18 años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
visitando el mercado mutualista, ¿cierto? Esa era la idea, ¿cierto? Chicos, Creo que la idea era de 15 a 23 años, pero le bajamos a 18 como usted lo recomendó. ya. Pero era visitando el mercado mutualista, ¿cierto? Sí, Ahora esas visitas al mercado mutualista no las podemos hacer, porque además esos espacios de juego están cerrados. sí. ¿No ve? Es lo mismo que le decía a Kento. Aquí quedamos en esa situación de inviabilidad, ¿no? Si no hay personas a quienes queremos preguntar de este tema, no hay información que recoger, el tema se torna inviable. Entonces yo quería darle este giro a su tema para que no lo pierdan. Simplemente hacer no adicción a los videojuegos, no preguntar sobre las causas y consecuencias de los chicos que van a jugar al mercado mutualista, sino hacer un perfil más bien del video gamer cruceño, es decir, quién es esa persona que juega los videos, ¿no? Y hacer simplemente los videojuegos, y hacer simplemente un perfil del jugador, preguntando sobre sus preferencias de juego, frecuencia de juego, horarios en que juega, tiempo que juega, inversión que hace, campeonatos a los que asiste, habilidades que desarrolla, razones por las que juega, recompensa, dificultades, etc. Ya no hablar de adicción, ya no ver qué factores provocan la adicción en los videojuegos, ¿no? Sino simplemente hacer una descripción del perfil. Es decir, conocer a ese videojugador, conocer sus características socioculturales, demográficas, ¿no? ¿Quién es? ¿De qué edad es? ¿Cómo juega? ¿A través de qué líneas? Etc. Hacer una descripción sin entrar al tema de la adicción. Entonces podríamos poner como problema de investigación el desconocimiento del perfil del video gamer cruceño. Y podrían hacer ustedes una invitación a través de su cuenta de Gmail para que respondan un cuestionario por Google Drive a sus contactos, amigos, conocidos, etc. Ya no hablar del mercado mutualista, porque ya no se puede ir a ese lugar. Entonces tendríamos que cambiar esto. Porque aquí ustedes están diciendo que irían a la zona del mutualista, a entrevistar a los que van a jugar ahí y demás. Entonces las preguntas que deberíamos elaborar tendrían que ser solamente descriptivas, preguntándonos sobre esto. ¿Cuál es el perfil del jugador de videos? ¿Qué características tiene este jugador? ¿Qué preferencias en juegos tiene? ¿Qué temáticas elige? ¿Qué géneros? La verdad no sé del área, pero ustedes ya lo van aumentando según corresponda. ¿Con qué frecuencia juega? ¿En qué horarios juega? Es decir, conocer de manera descriptiva cómo es ese video gamer. ¿Me entiende, Leonardo? Sí, licenciada, la entiendo. Entonces, estas preguntas ya no irían, porque ya no estaríamos hablando de adicción. Ve, aquí dice mutualista, mutualista, mutualista. En un inicio era excelente poder ir al mutualista y tener ahí a las 100 personas jugando y nosotros observando, entrevistando, haciendo cuestionarios, como lo habíamos pensado en las primeras clases que tuvimos, ¿cierto? Pero en este momento no podemos, es imposible. Los lugares están cerrados y nosotros no podemos trasladar. Y esos videogamers ya no están en la mutualista, sino están en su casa, ¿cierto? Entonces no hablamos ya de esto, no hablamos de esto y simplemente lo hacemos descriptivo, hablando de cualquier videojugador, que lo podemos conseguir a través de internet. ¿Está bien? El objetivo general quedaría como describir el perfil del video gamer cruceño. ¿Quién es ese videojugador? Ya, licenciada.
Sí, se entiende. Ya, se muy entiende. bien. Así está mucho más sencillo y más viable. Y no vamos a tener el problema de dónde conseguimos a esas personas para encuestarlos. ¿Está bien? Sí, sí, licenciada, ¿Alguna está bien. pregunta? No, por mi parte no. Ya, muy bien. Igual les voy a pasar el trabajo corregido. Gracias, licenciada. Ya, chicos. ¿Quién más, por favor? Licen, buen día. Mi nombre es Fabiola. Bueno, yo no he cambiado de tema porque no sé cuáles han sido mis errores y por lo visto he tenido muchos con el resultado del examen. Entonces, no sé si por ahí usted tiene mi proyecto, que ¿Cuál creo es que su proyecto, Fabiola? violencia doméstica contra la mujer. Y en realidad el enfoque era, quería ponerle, tenía como varios temas que elegí al final ese que es muy general, por el tema de la cuarentena, ¿no? Que viviendo con el agresor, pero también tenía miedo de que, de que a la hora de hacer la encuesta el tema sea como muy agresivo y no pueda tener como esa respuesta de la gente con mis cuestionarios, ¿no? Que al final todos van a ser virtuales. Entonces, no Exactamente, estaba sí. segura del tema y creo que al poner el nombre del tema me estoy dando cuenta que lo desenfoqué y están así medio que Ya, mal entre las preguntas y no sé si me podía decir todos mis errores, por pero favor. haremos lo siguiente, Fabiola, entonces, ya como está considerando que hay ciertas equivocaciones en su trabajo, ¿por qué no cambia el tema a un tema más sencillo? Que lo pueda hacer, incluso agarrando un tema de los ejemplos que les di en el examen. Por ejemplo, esto de cuánto sabe la gente o los jóvenes, no sé, de los protocolos sanitarios en estas épocas, digamos. ¿Qué hacer cuando salimos? ¿Qué hacer cuando volvemos? ¿Por qué Santa Cruz se ha convertido en un foco de infección? ¿Por qué nos estamos contagiando tanto? ¿Qué estamos haciendo mal? En Santa Cruz tenemos ya más de 1000 contagiados, a diferencia de otras ciudades. En La Paz tienen 254. Nosotros tenemos 1000. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe la gente de los protocolos de bioseguridad, de los protocolos sanitarios y demás? Ese puede ser un bonito tema. Incluso lo puede Sí. preguntar. Claro, es que claro, primero que yo ingresé tarde, nunca tuve una clase en persona porque me inscribí tarde a su materia y como usted dijo, hagan un tema referente a su carrera, entonces estoy estudiando Derecho y la verdad que me cambiaron de pénsul y entonces era como un reto de buscar algo sobre mi tema porque hay que hacer una materia que es práctica guiada y es el formato que usted nos envió más o menos. Y quería Claro, como moldearlo algo así que sea de la área. claro, podría ser un buen aporte, ¿no? Pero como les digo, lo mismo que a los anteriores compañeros, ¿no? La cosa está en cómo consigo información de eso que quiero hacer. Por ese pequeño gran detalle es que hemos visto la manera de cambiar nuestros temas para que sean más viables. Porque lo suyo, o sea, es un tema súper interesante, la cuestión de la violencia en tiempos de cuarentena y demás, pero eso necesita otro tipo de investigación, ¿no? No se puede hacer por cuestión. Tendría que ir a la policía. Exactamente, hay que ir a las instituciones encargadas de eso. Además que no podemos hacer un cuestionario a la gente. Por decir así de manera ilustrativa, de pronto muy cruda. No le puedo preguntar a la gente, ¿alguna vez te han violado? Eso no se puede hacer, ¿no? O aunque lo diga de otra manera, ¿alguna vez has sufrido algún acto de violación, de estupro, de esto, de lo otro? No se puede hacer eso. Entonces, porque invade nuestra privacidad, ¿no? De pronto sí sufrimos, de pronto no sufrimos, pero la gente Bueno, no lo va a contar. Claro, pero en realidad más que todo, si tienen el conocimiento
de sus derechos, quizás enfocarlo en eso, porque sí, yo dije, si hago esas preguntas, a nadie me va a responder, porque es muy invasivo, es algo privado. Y me topé con eso y no sé, sabía si cambiar de tema, pero tampoco tenía una respuesta de esto está mal, eligió mal sus preguntas, su subtema, quería como tener esa referencia para avanzar o cambiarlo, o quizás tener el mismo tema pero dando otro enfoque, quizás de usted conoce sus derechos, usted conoce esta información, sabe a dónde hay que llamar, o por qué no, o cosas así, ¿no? Esa es una buena idea. Esa es una buena idea, Fabiola, de medir el grado de conocimiento, pero tendría que hacer una medición del grado de conocimiento de los jóvenes, puede decir universitarios, para hacer a sus compañeros o a la gente que tenga contacto, respecto de sus derechos. Ahí ya tendría que usted ver qué derechos, ¿no? Porque hay obviamente varios derechos, entonces respecto de cuáles. Claro, bueno, casualmente me tocó para el reforzamiento del tema de yo no pensé que existía esto de las técnicas de investigación en el tema de diferencial semántico, ¿no? Que analiza precisamente conceptos y bueno, ya como que al saber de eso un poquito con más información ya vi como la salida para tener como recopilar datos y bajo una escala, entonces no quería salirme como todo de mi tema porque es de mi carrera, entonces estoy ahí entre medio, no avanzo y no sé cuál elegir, la verdad. Pero podemos darle el giro a eso, ¿no? Que me parece bien, medir el grado de conocimiento de los estudiantes universitarios respecto de algún derecho, ¿no? Entonces ya vemos sobre qué derecho se trabaja. Ahora, ya listo, gracias, lo voy a corregir entonces. Y yo he buscado su trabajo, pero no sé si a qué parte lo ha subido. Ayer he buscado todos los trabajos. Lo subí, ahorita enseguida le digo, lo subí en la tutoría. Ya, se va a cortar dentro de unos segunditos. Vamos a renovar nuestra sesión, ¿les parece? Ok. O se lo paso por WhatsApp, dice, pero ahorita me voy a fijar que se corte porque estoy con mi celular, porque mi computadora... Se fija y me manda una fotito, porque yo ayer, como le digo, rescaté todos, incluso los primeros y demás, porque algunos no encontré, pero de pronto veo que pueden subir en otro lado también. Ya, lo reviso, Lisa, y le paso la captura. Ya, listo. Lisa,